Bien, entonces vimos, Melissa, que el primer curso centrado en Moisés y los israelitas hubieran creído en él, hubiera sido 21 días. Pero ahora entonces en el segundo curso se va a extender a 21 meses, que inicia, ¿verdad?, con las señales y las plagas que Moisés pudo hacer en Egipto. ¿De acuerdo? Okay. Los israelitas centrados en Moisés comenzaron su curso de 21 meses a través del desierto. Estudiamos de qué manera este curso era el curso modelo para la restauración de Canaán a nivel mundial, centrado en Jesús, que habría de venir más tarde. Moisés, antes de comenzar su curso de la restauración de Canaán, tuvo que pasar el periodo de 3 días de separación de Satanás, engañando al faraón y teniendo así libre acción. Esto también nos mostraba que más tarde Jesús también tendría que pasar el periodo de 3 días de resurrección para la separación de Satanás antes de que pudiese comenzar la providencia espiritual de la restauración. Salieron de Ramsés 600,000 israelitas, la mayoría jóvenes, el 15 de enero, Éxodo 12, 6 al 37 y Números 33, 3. Una vez que los israelitas hubieron llegado a Sucot, estableciendo aceptablemente el periodo de 3 días, Dios les favorecía y les conducía por medio de una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche. Éxodo 13, 21. La columna de nube, positividad, que conducía a los israelitas en el curso de Moisés, representaba a Jesús, que conduciría más tarde a los israelitas a través del curso de la restauración de Canaán a nivel mundial. La columna de fuego por la noche, negatividad, simbolizaba al Espíritu Santo, que tenía que conducirles como un espíritu femenino. Moisés, conforme al mandamiento de Dios, dividió el mar Rojo con su vara y lo cruzó como si fuera tierra firme, pero los carros egipcios que los perseguían se ahogaron todos en el agua. Moisés ante el faraón simbolizaba a Dios, Éxodo 7:1, y la vara en la mano de Moisés simbolizaba a Jesús, que tenía que manifestar el poder de Dios. Por consiguiente, esta señal nos muestra que más tarde, cuando viniese Jesús, Satanás, que perseguiría a los creyentes que siguiesen a Jesús a través del curso de la restauración de Canaán a nivel mundial, Satanás perseguiría a los creyentes que siguiesen a Jesús a través del curso de la restauración de Canaán a nivel mundial. Pero Jesús, viniendo con la misión de una vara, golpearía con la vara de hierro el amargo mar del mundo situado ante su pueblo. Apocalipsis 2:27, Salmos 2:9. Entonces el amargo mar del mundo se convertiría en un camino llano ante los santos y Satanás perecería en persecución de los seres humanos. El pueblo de Israel cruzó el mar Rojo y llegó al desierto de Sin, en el día 15 del segundo mes desde que salieron de Egipto. Éxodo 16:1. Dios alimentó al pueblo de Israel con maná y codornices hasta que llegaron a tierra habitable. Éxodo 6:35. Esto nos muestra que más tarde Jesús alimentaría a los seres humanos en el curso de la restauración de Canaán a nivel mundial con su carne maná y su sangre codornices, que eran los elementos de vida para los seres humanos. Cuando el pueblo de Israel dejó el desierto de Sin y acampó en Refidim, Dios mandó a Moisés golpear la roca de Horeb para que el agua brotase de ella y el pueblo bebiese. Éxodo 17:6. Josué luchó con Amalek y Refidim. En Refidim. Y siempre que Moisés tenía alzadas sus manos, Israel prevalecía. Cuando las bajaba, prevalecía Amalek. Entonces Aarón y Hur cogieron una piedra y la pusieron bajo Moisés, y él se sentó sobre ella. Y ellos aguantaban sus manos, uno en un lado y otro en el otro lado. Y Josué derrotó a Amalek y a su pueblo. Éxodo 17, 10, 13. Esto también predecía lo que sucedería cuando viniese Jesús en el futuro. Josué era el símbolo de los creyentes en Jesús, Amalek era el mundo satánico, y Aarón y Hur simbolizaban a Jesús y al Espíritu Santo. El hecho de que Josué hiriese y derrotase a Amalek ante Aarón y Hur, que sostenían las manos de Moisés, predecía que los creyentes que sirviesen a la Trinidad de Dios,
Jesús y el Espíritu Santo podrían herir y destruir a Satanás. No sé si tienes alguna pregunta. ¿Está bien? Ok, vamos a graficarlo acá. Bueno, sigamos, aquí está. Entonces vemos acá que, bueno, ya el fundamento de fe, Moisés lo estableció bien, y ahora seguimos con el fundamento de sustancia. Entonces los israelitas se unieron con Moisés a través de la providencia para el inicio, ¿verdad? Que fueron los señales y milagros. Entonces dice que antes de salir, ¿verdad?, hubo un periodo de 3 días que Moisés le dice al faraón, ¿verdad?, que los deje caminar 3 días para ir a hacer sus ofrendas a Dios. Sí. Entonces esos 3 días también Jesús los iba a tener que cursar antes de iniciar la providencia mundial a nivel espiritual, ¿verdad?, que son los 3 días que él necesita para resucitar después. Cuando ellos llegan a Sucot, dicen que están acompañados de 2 nubes, ¿verdad? Una de fuego, ¿verdad? Y la otra, ¿qué era? Una de fuego y la otra... Una de nube. 2 columnas, pero una de fuego y la otra nube. Esto quiere decir que, ¿verdad?, Jesús y el Espíritu Santo los sigue acompañando. Ellos tienen que cruzar el Mar Rojo, tal y como Jesús tenía que después, ¿verdad?, llevar a los cristianos ¿verdad?, por el mar de la maldad. Y aquí que los soldados del faraón sucumbieran dentro del mar significaba que Satanás, persiguiendo a los cristianos, ¿verdad?, iba a perecer. Eso era la providencia, digamos, que Jesús tenía que trabajar. Después ellos llegaron al desierto de Sin, y ahí fueron alimentados por maná de codornices, que simbolizaban, ¿verdad?, la sangre y el espíritu del Mesías. ¿De acuerdo? Posteriormente, cuando ellos pasaron a la roca de Refidim, ¿verdad?, que después vamos a ver que toman el agua, ahí se logra la victoria sobre los amalecitas, como estábamos leyendo, cuando Moisés, ¿verdad?, se sienta sobre la roca, y Hur y Aarón sostienen sus manos, mientras Josué lucha con los amalecitas. Eso simboliza Jesús y el Espíritu Santo, apoyando a Dios, ¿verdad?, que era Moisés, y Josué, era luchando contra los amalecitas, o sea, teniendo la victoria de Dios sobre el mundo satánico, ¿verdad?, a través de Jesús y el Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces todo el curso de Moisés simboliza, como habíamos dicho, ¿verdad?, representaba el curso de Jesús. ¿Okay? La providencia de la restauración centrada en el tabernáculo. Primeramente debemos aprender los detalles de cómo recibieron los israelitas las tablas, el tabernáculo y el arca, después de haber triunfado en su lucha contra Amalek. Llegaron al desierto de Sinaí al comienzo del 3er mes. Éxodos 19:1. Mientras ayunaban en las montañas recibieron instrucciones de Dios acerca del arca y el tabernáculo. Éxodos 25:31. Cuando hubo terminado el ayuno de 40 días, Moisés recibió de Dios las 2 tablas de piedra en las cuales estaban escritos los 10 mandamientos. Éxodos 31:18. Cuando Moisés bajó del monte Sinaí con las tablas de piedra y fue al pueblo de Israel, ellos estaban orando al becerro de oro que habían hecho construir a Aarón, con los medios como el Dios que les sacó de Egipto. Éxodos 32:4. Viendo esto, Moisés se encendió en cólera y arrojó las tablas al suelo y las rompió a los pies de la montaña. Éxodos 32:19. Cuando Moisés terminó el ayuno de 40 días y 40 noches por segunda vez, conforme a las palabras de Dios, Dios le dio de nuevo los 10 mandamientos escritos en las tablas. Éxodos 34:28. Cuando Moisés apareció ante los israelitas con las tablas de piedra, el pueblo le sirvió, y entonces ellos construyeron el arca y el tabernáculo. Éxodos 35:10-12. Ok, entonces vamos a ver, estamos estudiando la providencia de la restauración centrada en el tabernáculo, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a analizar lo que hizo Dios, ¿verdad?, para que los israelitas pudieran construir el tabernáculo, o sea, cómo Dios fue inspirando. Entonces, después de que ellos obtienen la victoria contra las amalecitas, de acuerdo a esa simbolización que se dio, ¿verdad?, todo lo que ya hemos explicado,
ellos ya entran al desierto de Sinaí y ahí Moisés hace un ayuno de 40 días. Después del ayuno de 40 días, Moisés recibe las tablas de piedra, ¿ok? Y recibe instrucciones para construir el arca y el tabernáculo, ¿de acuerdo? Sí. Los 10 mandamientos, y finalmente los israelitas tienen que construir el tabernáculo. O sea, todo ese proceso se tenía que dar para recibir al tabernáculo. Ahora, ¿qué significado tienen, verdad? ¿Y qué significado y propósito tienen las tablas del tabernáculo y el arca de la alianza? O sea, ¿qué significado tiene todo eso entre la providencia de Dios? El significado y propósito de las tablas del tabernáculo y del arca de la alianza. ¿Qué significaban las tablas de piedra? Las 2 tablas de piedra con las palabras escritas en ellas eran los símbolos de Adán y Eva restaurados, simbolizando también a Jesús y al Espíritu Santo que vendrían más tarde como la encarnación de la palabra. ¿Cuál es el significado del tabernáculo? El templo es la representación en imagen del mismo Jesús. El tabernáculo era la representación simbólica del mismo Jesús. El tabernáculo se componía del Santo y el Santísimo, el Santo de los Santos. El Santísimo era el lugar donde solamente podían entrar el sumo sacerdote una vez al año para ofrecer sacrificios. En él estaba el arca y era el lugar donde Dios estaba presente. Por consiguiente, el Santísimo simbolizaba al Espíritu de Jesús. El Santo era el lugar donde se entraba ordinariamente y simbolizaba el cuerpo de Jesús. Por consiguiente, puede decirse también que el Santísimo simbolizaba al mundo sustancial invisible, mientras que el Santo simbolizaba al mundo sustancial visible. ¿Qué era el arca? El arca simbolizaba la de la alianza de Dios que tenía que estar guardada en el Santísimo. En ella estaban las 2 tablas de piedra simbolizando a Jesús y al Espíritu Santo, y naturalmente al cielo y a la tierra. En el arca había maná, que había sido el alimento de vida para los israelitas en su curso en el desierto, y que simbolizaba el cuerpo de Jesús. El maná estaba contenido en una urna de oro que simbolizaba la gloria de Dios. También figuraba en ella la vara de Aarón que había florecido, la cual mostraba a los israelitas el poder de Dios. Hebreos 9:4. El arca, considerada en general, era el cuerpo condensado del universo, mientras que por otro lado el cuerpo condensado del tabernáculo. El propiciatorio estaba encima del arca, y Dios dijo que tenían que hacer 2 querubines de oro labrado que cubriesen los 2 extremos del propiciatorio. Entonces Él se encontraría con ellos allí, entre los 2 querubines, y les hablaría dándoles todos los mandamientos para el pueblo de Israel. Éxodo 25, 16, 22. ¿Cuál fue entonces el propósito de Dios al darle las tablas de piedra, el tabernáculo y el arca? Los israelitas cayeron todos en la infidelidad. En último término, existía el peligro de que incluso Moisés pudiese actuar con infidelidad. Por eso Dios tuvo que establecer un objeto de fe firme, que nunca cambiase aunque el ser humano lo hiciese. Es decir, siempre que hubiera un solo ser humano con fe absoluta, Dios podría hacer que este ser humano se hiciera cargo del servicio al objeto de fe, realizando así gradualmente la voluntad de su providencia. ¿Qué era lo que debería el ser humano establecer como objeto de fe? Era el tabernáculo que simbolizaba al Mesías, conteniendo el arca con las 2 tablas, con las tablas de piedra dentro. Por lo tanto, la construcción del tabernáculo significaba que el Mesías ya había venido simbólicamente. Consecuentemente, si los israelitas centrados en Moisés hubiesen exaltado el tabernáculo como al Mesías con profunda lealtad y así se hubiesen restaurado la tierra bendecida de Canaán, se habría realizado en aquel tiempo el fundamento de sustancia a nivel nacional. Si todos los israelitas hubiesen caído en la infidelidad, aunque solo Moisés hubiera permanecido al cuidado del tabernáculo, la nación podría establecer de nuevo la condición de indemnización y podría restaurarse sobre el fundamento centrado en Moisés, al servicio del tabernáculo. Además, aunque Moisés cayera en la infidelidad, si una sola persona de Israel
hubiera custodiado el tabernáculo hasta el final, en lugar de Moisés, Dios podía obrar de nuevo en su providencia de restaurar toda la nación que había caído en infidelidad, centrándose en la única persona que quedase. Si los israelitas no hubieran caído en la infidelidad en su primer curso de la restauración de Canaán a nivel nacional, la familia de Moisés podría haber desempeñado el papel del tabernáculo. Moisés podría haber sustituido a las tablas de piedra y al arca de la alianza, y la ley familiar de Moisés podría haber sido el sustituto de la ley celestial. Así podrían haber entrado en la tierra de Canaán sin necesidad de las tablas de piedra, del arca ni el tabernáculo, y allí podrían haber construido el templo. Dios dio a los israelitas las tablas de piedra, el tabernáculo y el arca para salvarlos una vez que cayeran en la infidelidad. Entonces, resumiendo, ¿cuál es el significado del tabernáculo, el arca de alianza y las tablas de piedra? ¿De acuerdo? Okay. ¿Por qué Dios trabaja esta providencia para que ellos construyan el tabernáculo? Okay. Vamos a verlo acá. Entonces, primero, las tablas de piedra simbolizaban a Adán y Eva, o sea, el hombre y la mujer que se habían perdido durante la caída, ¿de acuerdo? Por eso son dos tablas. La palabra, por supuesto, está restaurando ¿a quién? Al hombre y a la mujer, ¿verdad?, que se habían perdido. También simbolizan a Jesús y al Espíritu Santo venidero, ¿de acuerdo? El Mesías sustancial. El tabernáculo era la representación simbólica de Jesús. O sea, que ellos construyeran el tabernáculo significaba que el Mesías había llegado, ¿verdad? Pero simbólicamente, porque es algo que lo representa. El significado del arca de la alianza es la representación de todo el universo. O sea, es un resumen del tabernáculo, ¿ok? Y es un resumen del cosmos. O sea, el tabernáculo es como lo global, ¿de acuerdo? O sea, el gran templo que Dios quiere sustancializar. Y acá es como el resumen, está resumiendo, ¿verdad? El tabernáculo y el cosmos, ¿ok? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios trabaja esta providencia de que ellos construyan el tabernáculo? En primer lugar, para salvar a los israelitas una vez de que ellos perdieran la fe. Ellos ya habían demostrado que perdían la fe. Entonces Dios dijo, voy a enviarles a un objeto simbólico, ¿verdad? Entonces, si Moisés se mantiene unido con fe a las tablas de piedra, al arca de la alianza, o sea, al tabernáculo, entonces Dios los puede proteger con solo Moisés, ¿de acuerdo? Pero en el caso de que hasta el mismo Moisés perdiera la fe, una sola persona que tuviera fe, entonces Dios los podía salvar. ¿Salvar de qué? Recordemos que Dios los está salvando del ataque satánico, ¿verdad? O sea, quiere proteger a su pueblo. Y también entonces Dios lo que quiere es precisamente darles un objeto de fe que no cambie. O sea, como Dios sabe que el corazón del ser humano es cambiante, ¿verdad? Y corre el peligro de perderlos, entonces Dios les da un objeto de fe que no cambie. ¿Ok? Ahora, lo interesante acá es que si ellos hubieran tenido fe en Moisés, no hubiera sido necesario la construcción del tabernáculo, ¿ok? No hubieran sido necesarias las tablas de piedra, eso lo explica el principio divino, sino que la misma familia de Moisés se hubiese convertido en ese objeto de fe que ellos podían servir, ¿verdad? Entonces, y la misma palabra de Moisés, o sea, las palabras que Moisés les hablara, se hubieran convertido en la ley del pueblo de Israel. Pero como ellos han demostrado no tener fe, entonces Dios tiene que trabajar la providencia y darles un símbolo que represente al Mesías. Okay. Por eso es que se ve así, ¿verdad? Como tan cansado, o sea, como Dios se esfuerza y se sigue esforzando, a pesar de que el ser humano es cambiante y falla. Dios va a seguir dando, ¿verdad?, condiciones, o va a seguir dando circunstancias, porque el ser humano cumple las condiciones a través de las cuales Él pueda salvarlos. Okay. El fundamento para el tabernáculo. Así como el fundamento para recibir al Mesías debe ser realizado para poder recibirlo, el fundamento para el tabernáculo debe ser establecido para poder recibir al Mesías, que es el tabernáculo, que es el símbolo del Mesías.
Por consiguiente, no hay duda de que tenían que establecer el fundamento de fe y el fundamento de sustancia para el tabernáculo. Si Moisés establecía de manera aceptable el periodo de 40 días de separación de Satanás por medio del ayuno y la oración, obedeciendo a las palabras de Dios para el tabernáculo, quedaría establecido el fundamento de fe para el tabernáculo y la condición de indemnización para eliminar la naturaleza caída para el tabernáculo. Podía establecerse si los israelitas obedecían sumisión y fe a Moisés, que había realizado el ideal del tabernáculo. Por consiguiente, el fundamento de sustancia para el tabernáculo quedaría también establecido. Aquí el tabernáculo se refiere al conjunto, incluyendo las tablas de piedra y el arca de la alianza. Ok, entonces, como el tabernáculo es el Mesías simbólico, ¿qué necesitamos para recibir al Mesías? De acuerdo a lo que hemos estudiado. Establecer el fundamento para recibir al Mesías. Y el fundamento para recibir al Mesías tiene fundamento de fe y fundamento de sustancia. Entonces, para recibir al Mesías simbólico, o sea, para que los israelitas pudieran recibir el tabernáculo, construyeran el tabernáculo, tenían que establecer fundamento de fe para el tabernáculo y fundamento de sustancia para el tabernáculo, ¿de acuerdo? Entonces, sigamos. El fundamento para el tabernáculo. El primer fundamento para el tabernáculo. A partir de entonces Moisés ayunó 40 días y 40 noches. El motivo de ayuno fue que Dios quiso que Moisés estableciese el fundamento de fe para el tabernáculo, que era el Mesías simbólico, por medio del periodo de 40 días de separación de Satanás, porque Dios vio que los israelitas habían caído otra vez en la infidelidad después de haber cruzado el Mar Rojo. Entonces aquí está claro, ¿verdad? Ellos perdieron la fe. A pesar de que ellos salieron unidos con Moisés, cruzaron el Mar Rojo, le hicieron todas las señales y milagros, ellos pierden otra vez la fe. Entonces ahora Moisés tiene que establecer, ¿verdad?, este fundamento de fe y ayunar 40 días. Eso, bueno, este ayuno de Moisés lo encontramos en Éxodo 24:18, ¿de acuerdo? Para el establecimiento de la condición de indemnización para eliminar la naturaleza caída en el fundamento de sustancia para la construcción del tabernáculo, los israelitas deberían haber confiado, servido y obedecido a Moisés hasta que acabase de elegirlo. Sin embargo, los israelitas cayeron en infidelidad mientras Moisés ayunaba y oraba. Hicieron que Aarón les construyese un becerro de oro y lo adoraron diciendo que era su Dios, el que les había sacado de la tierra de Egipto. Éxodo 32:4. De este modo los israelitas fracasaron en establecer la condición de indemnización para eliminar la naturaleza caída que tenía que cumplirse para recibir el tabernáculo, fracasando también en el establecimiento del fundamento de sustancia para el tabernáculo. Moisés ardió en cólera al ver al pueblo bailando ante el ídolo. Arrojó las 2 tablas de piedra al pie del monte y las rompió. Éxodo 32:19. Como consecuencia, Satanás invadió el fundamento de fe para el tabernáculo que había establecido Moisés por medio del periodo de 40 días de separación de Satanás. Las 2 tablas de piedra, como ya aclaramos antes, simbolizaban al segundo Adán y la segunda Eva, Jesús y el Espíritu Santo. El hecho de que Moisés rompiese las 2 tablas de piedra, símbolos de Jesús y del Espíritu Santo, a causa de la infidelidad de los israelitas, nos mostraba simbólicamente que más tarde, cuando Jesús viniese, Jesús y el Espíritu Santo podrían fracasar en realizar la misión original dada por Dios, siendo Jesús crucificado si el pueblo judío caía en la incredulidad. La infidelidad de los israelitas frustró la providencia de Dios, que tenía el propósito de que estableciesen el fundamento para el tabernáculo. La providencia de Dios de establecer el fundamento para el tabernáculo fue prolongada una segunda y una tercera vez a causa de la continua infidelidad de los israelitas. Ok, entonces el fundamento de fe, recordemos, ¿verdad?, la figura central, tenía que unirse con fe en Dios y establecer un periodo de tiempo de separación de Satanás. Moisés lo hace, ¿verdad? Y él ayuna 40 días para separar. Cumple el fundamento de fe, el fundamento de sustancia. Los israelitas tenían que permanecer unidos con Moisés. Entonces, mientras él estaba orando y ayunando,
Ellos tendrían que haber mantenido su unidad de corazón con Moisés. Pero ¿qué pasa cuando Moisés baja con las tablas de piedra? Encuentra, ¿verdad?, que los israelitas han hecho un becerro de oro y están bailando alrededor de él. O sea, no mantuvieron su unidad. Y, de acuerdo con Moisés. Okay. Y dice que entonces Moisés arroja las tablas de piedra. ¿Y qué simbolizaban las tablas de piedra? Adán y Eva. Adán y Eva, a Jesús y al Espíritu Santo. ¿Qué predecía esto? Simbólicamente, Satanás tenía la condición para atacar a Jesús si el pueblo de Israel caía en la infidelidad. ¿Se entiende? Porque a través de que Moisés rompe las tablas, está dando una condición simbólica para que Satanás los golpee. Entonces, y la providencia fracasa en el tiempo de Jesús. Simbólicamente quedó establecido. Así como Dios utiliza los símbolos para la providencia y la restauración, Satanás también los usa para el fracaso. ¿Se entiende? Sí. Okay. Entonces ahora falla el primer curso, ¿verdad? O sea, se fracasa el primer curso para recibir el tabernáculo. O sea, no se establece el fundamento para que ellos puedan construirlo. ¿Okay? El fundamento para el tabernáculo. El segundo fundamento para el tabernáculo. Así, perdón, lo vi rosado. Todos los israelitas centrados en Moisés cayeron en la infidelidad a la providencia de Dios, ya que estaban aún sobre el fundamento de haber bebido el agua de la roca en Refidín, que era la raíz de las tablas de piedra. Éxodo 17:6. Dios le dijo que labrase 2 tablas como las primeras para que él pudiera escribir en ellas las palabras escritas en las primeras tablas. Éxodo 34:1. Moisés no podía restaurar el tabernáculo centrado en las tablas de piedra, sin restaurar antes el fundamento de fe para el tabernáculo, estableciendo de nuevo el fundamento de 40 días de separación de Satanás. Por lo tanto, Moisés pudo restaurar el ideal del tabernáculo y las segundas tablas de piedra con las palabras de los 10 mandamientos escritas en ellas solo después de los segundos 40 días y 40 noches de ayuno. El hecho de que las tablas de piedra, una vez rotas, fuesen restauradas por el ayuno y oración durante 40 días y 40 noches, nos mostraba que Jesús, aunque fuera crucificado, podría volver de nuevo y comenzar la providencia de la salvación sobre este fundamento, siempre que los santos, creyendo en él, estableciesen la condición de indemnización para recibirlo durante el fundamento de 40 días de separación de Satanás. Durante el periodo de los 40 días de separación de Satanás, en el cual Moisés restauró por segunda vez el ideal del tabernáculo centrado en las tablas de piedra, los israelitas no solo obedecieron y se sometieron a Moisés, sino que también construyeron el tabernáculo según la dirección de Dios y las instrucciones de Moisés. Esto ocurrió el primer día del primer mes del segundo año. De este modo, el pueblo escogido de Israel erigió el tabernáculo sobre el fundamento que había establecido, realizando el fundamento de sustancia para el tabernáculo, después de haber hecho la condición de indemnización para eliminar la naturaleza caída. Sin embargo, como previamente hemos estudiado, el fundamento de sustancia en su segundo curso de restauración a Canaán a nivel nacional no fue establecido simplemente por erigir el tabernáculo. Deberían haber exaltado, honrado el tabernáculo con constante ardor hasta que entraran en Canaán, construyeran el templo y recibieran al Mesías. El día 20 del segundo mes del año segundo, los israelitas partieron del desierto de Sinaí, centrados en el tabernáculo, bajo la dirección de la columna de nube. Sin embargo, Dios encendió airado su campamento porque el pueblo cayó otra vez en la infidelidad y profirió quejas en contra de Moisés. Números 11:1. El fundamento para el tabernáculo fue invadido por Satanás. La providencia de restaurar este fundamento tenía que ser prolongada una vez más. Ok, entonces en el segundo curso para construir el tabernáculo, es decir, para recibir al tabernáculo, los israelitas sí mantuvieron la fe mientras Moisés estaba ayunando. Era 40 días y 40 noches, entonces Dios puede dar las 2 tablas, que significa que a pesar de que Jesús, ¿verdad?, en el futuro pudiese ser crucificado sobre el fundamento que él ya había establecido, ¿verdad?, él podría regresar y salvar a la humanidad
siempre y cuando los creyentes, es decir, los santos, mantuvieran la condición de los 40 días de separación de Satanás. Por eso es que Jesús, cuando Él resucita, ¿verdad?, Él hace ese periodo de 40 días con los discípulos aquí en la tierra. Ahora, esto los israelitas lo logran exitosamente y construyen el tabernáculo. Pero la condición no era solo construir el tabernáculo, tenía que permanecer unidos al tabernáculo, ¿verdad?, centrados en Moisés, en una relación de corazón. Lastimosamente, a pesar de que construyeron el tabernáculo, se vuelven a quejar, empiezan a lamentarse otra vez y se pierde el fundamento del segundo, ¿verdad? O sea, se perdió. Lo que se había logrado se pierde. Entonces tiene que darse un tercer curso para el tabernáculo. Ya construido, pero ahora para recuperar el fundamento que ellos habían perdido. ¿Okay? El tercer fundamento para el tabernáculo. Debido a la fe y lealtad inmutables de Moisés, el tabernáculo se mantuvo firme sobre el fundamento de fe establecido por Moisés. Los israelitas se mantenían sobre el fundamento de haber bebido del agua de la roca en Refidim. Éxodo 17:6. La roca era la raíz de las tablas de piedra, que era el centro del tabernáculo. Entonces, sobre estos mandamientos, si los israelitas hubieran tenido éxito en el establecimiento del fundamento de los 40 días de separación de Satanás y hubiesen obedecido en completa sumisión a Moisés, centrados en el tabernáculo, podrían haber restaurado por indemnización el fundamento para el tabernáculo por tercera vez. Para ello Dios le puso como condición el periodo de 40 días de exploración. Entonces aquí se ve, ¿verdad?, que ya Dios no le pide un tercer ayuno a Moisés, porque Moisés en realidad se mantuvo fiel de corazón al tabernáculo. Ahora le va a pedir al pueblo, ¿verdad?, 40 días de exploración, sustituyendo a esos 40 días que se habían perdido. ¿De acuerdo? Al regresar todos excepto Josué y Caleb presentaron informes desalentadores. Los israelitas, oyendo este informe, murmuraron contra Moisés y lloraron lamentándose, diciendo que escogerían un capitán y volverían a Egipto. La gloria del Señor se apareció a todo el pueblo y el Señor dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me va a despreciar este pueblo? ¿Hasta cuándo van a desconfiar de mí, con todas las señales que he hecho entre ellos? Números 14:11. De nuevo dijo: a vuestros pequeñuelos, de los que dijisteis que caerían en cautiverio, los introduciré y conocerán la tierra que vosotros habéis despreciado. Vuestros cadáveres caerán en este desierto y vuestros hijos serán nómadas 40 años en el desierto, cargando con vuestra infidelidad, hasta que no falte uno solo de vuestros cadáveres en el desierto. Según el número de los días que empleasteis en explorar el país, 40 días cargaréis 40 años con vuestros pecados por el desierto, a razón de 1 año por cada día. Así sabréis lo que es apartarse de mí. Números 14, 31, 34. El tercer fundamento para el tabernáculo no se pudo restaurar y su segundo curso de 21 meses en el desierto fue prolongado en un tercer curso de 40 años en el desierto. El fracaso. Ahí, ¿verdad? Todo esto del fundamento para recibir el tabernáculo se estaba dando en el segundo curso de restauración a nivel nacional ¿verdad?, de Canaán. Entonces, con la pérdida de esos 3 cursos para el tabernáculo, se pierde el segundo curso de 21 meses que Dios había establecido para que el pueblo llegara a Canaán. Recuerda que el periodo de 21 días se pierde, 21 meses. empieza el periodo de 21 meses donde Dios trabaja toda esta providencia tratando de darles el tabernáculo como objeto incambiable de fe para seguir trabajando con ellos por aquello que perdieron la fe, ¿verdad? Como se fracasa y no se establece exitosamente el fundamento para recibir el tabernáculo, entonces se pierde también este curso de 21 meses. Y como dice Dios, ahora van a tener que pasar 40 años en el desierto. El fracaso del segundo curso de la restauración de Canaán a nivel nacional. Debido a la falta de fe de los israelitas, el fundamento para el tabernáculo fue invadido por Satanás una tercera vez.
fracasaron en el establecimiento del fundamento de sustancia que tenía que establecer por segunda vez. Naturalmente, el segundo curso de la restauración de Canaán a nivel nacional fue un fracaso y fue prolongado en un tercer curso de restauración de Canaán a nivel nacional. El tercer curso de la restauración de Canaán a nivel nacional. Sí, vamos aquí un poquito. Entonces, el fracaso, segundo curso de la restauración de Canaán a nivel nacional. Entonces, habíamos visto, ¿verdad?, que Moisés había establecido su fundamento de fe al establecer las señales, ¿verdad?, los milagros y todo eso que lo hizo a él obtener la victoria sobre el faraón. ¿De acuerdo? Después de que él había hecho sus 40 años en el desierto, que así es como empieza su fundamento de fe, ¿verdad?, o exitosamente su fundamento de fe. Entonces él regresa y hace todas esas señales, el pueblo de Israel se une con Moisés y salen de Egipto. ¿De acuerdo? Pero ellos tenían que mantener la unidad con Moisés durante todo el curso hasta que llegaran a Canaán. Para que ellos, para Dios protegerlos, entonces quiere darles el tabernáculo. Fracasa el primer, segundo y tercer fundamento para el tabernáculo. Entonces no se logra la victoria en ese segundo curso de 21 meses. Entonces fracasó el segundo curso y en el desierto, ¿verdad? Entonces ahora se prolonga el curso providencial centrado en Moisés, ¿verdad?, a un tercer periodo. Entonces tiene que empezar a pasar 40 años en el desierto, imagínense. Siempre se prolonga cada vez que hay una falla. Ya esos 40 años habían sido pagados con los 40 años de Moisés en el desierto, fallan y ahora se tienen que repetir. Dios los había querido compensar mandándolos haciendo 40 días de exploración en la tierra prometida. Como regresan con todos sus informes y quejas, ¿verdad?, y se quejan y todo, el pueblo se rebela, ¿verdad? De 2 espías, solo Josué y Caleb dieron informes positivos. Los demás, que eran 10, dieron informes negativos y ponen al pueblo en contra de Moisés. Sí. Eso también va a simbolizar posteriormente por qué las 10 tribus del norte de Israel caen en la incredulidad y solo 2 tribus en el sur permanecen fieles a las promesas de Dios, ¿verdad? Entonces, ni modo, tiene que empezar un tercer curso centrado en Moisés. El tercer curso de la restauración de Canaán a nivel nacional. El fundamento de fe. Debido a la infidelidad de los israelitas, el segundo curso de la restauración de Canaán terminó en un fracaso. Por lo tanto, el periodo de 40 años en el desierto de Madián que Moisés había establecido para restaurar el fundamento de fe en este curso fue invadido de nuevo por Satanás, debido a que los israelitas fracasaron en establecer el periodo de 40 días de exploración con fe y obediencia. Tuvieron que estar 40 años, calculado 1 año por día, errando en el desierto antes de volver a Cádiz. Para Moisés, estos 40 años eran un periodo de separación de Satanás, que había invadido el fundamento de fe en el segundo curso para restaurar por indemnización el fundamento de fe para el tercer curso. Moisés, que había cuidado y exaltado el tabernáculo con fe y lealtad absolutas durante el periodo de 40 años errantes en el desierto hasta su vuelta a Cádiz, tuvo éxito en establecer el fundamento de fe para el tercer curso de la restauración de Canaán. Por lo tanto, fue establecida firmemente la posición de Abel para la ofrenda sustancial a nivel nacional en este curso. Veámoslo aquí entonces gráficamente. Entonces empieza el tercer curso de la restauración de Canaán a nivel nacional. Entonces, otra vez, ¿verdad?, se tiene que repetir el fundamento de fe porque se había perdido. Entonces, la figura central sigue siendo Moisés. ¿Por qué Dios puede colocar a Moisés siempre como figura central? Porque él era la persona que había estado unido al tabernáculo. Él no perdió la fe. Entonces, Moisés tiene que pasar un periodo de indemnización. Entonces, esos 40 años en el desierto, para Moisés era, ¿verdad?, pasar este periodo para establecer el fundamento de fe. Y colocarse como una figura Abel, otra vez, para realizar el fundamento de sustancia. Entonces, Moisés logró mantenerse unido al tabernáculo durante esos 40 años en el desierto. Entonces, él exitosamente establece por tercera vez el fundamento de fe. ¿Ok? El fundamento de sustancia, el fundamento de sustancia.
Para Moisés, el periodo de 40 años errantes en el desierto fue el periodo para el establecimiento del fundamento de fe en el tercer curso. Con respecto a los israelitas, este fue el periodo para llevar a cabo la providencia para la partida. En el tercer curso, restaurando su posición de obediencia a Moisés, el cual había erigido el tabernáculo en el segundo curso. El fundamento de sustancia centrado en Moisés. Los israelitas habían restaurado la posición de haber salido de Egipto con la ayuda de los 3 grandes milagros y las 10 plagas. En su segundo curso, siempre y cuando hubieran guardado los 10 mandamientos y los 3 dones, exaltando las tablas de piedra, el tabernáculo y el arca. El tercer curso de la restauración de Canaán a nivel nacional comenzaría saliendo de Cádiz según la providencia para la partida centrada en la roca. Entonces, ¿cómo pensaba Dios llevar a cabo la providencia para la partida centrada en la roca? Con el fin de dar vida a los israelitas que habían caído en la infidelidad sin haber establecido aceptablemente el periodo de 40 años en el desierto, Dios hizo que Moisés golpease la roca con su vara ante la congregación de los israelitas para hacer salir agua y darles de beber. Eso lo leemos en Números 28. Si hubieran confiado y obedecido a Moisés a partir de entonces y hubieran entrado a Canaán bajo su mando, podrían haber establecido la condición de indemnización a nivel nacional para eliminar la naturaleza caída, y entonces podrían haber establecido también el fundamento de sustancia centrado en Moisés para el tercer curso. Moisés, al ver al pueblo murmurando con resentimiento en contra de él por no tener agua, se encolerizó de tal modo que golpeó la roca 2 veces con su vara. Entonces Dios dijo: por no haber confiado en mí, honrándome ante los hijos de Israel, os aseguro que no guiaréis a esta asamblea hasta la tierra que les he dado. Números 20:12. De este modo, Moisés fracasó en llevar a cabo la providencia para la partida, centrada en la roca, por golpear 2 veces cuando debería haberla golpeado simplemente 1 vez. Por lo tanto, ya no pudo entrar en el país bendecido de Canaán, la tierra prometida, aunque estaba a su vista. Números 20, 24, 27, 12, 14. Ahora debemos comprender por qué Moisés tenía que haber golpeado la roca solo 1 vez y cómo golpearla 2 veces supuso una falta tan grande. La roca, antes de que Moisés la golpease, de la que aún no había brotado agua, simbolizaba al Adán caído. Satanás, al haber golpeado 1 vez a Adán y al haber causado su caída, hizo que Adán fuera la roca incapaz de dar agua. Por ello, Dios planeó establecer la condición para restaurar por indemnización al Adán como la roca capaz de dar agua, golpeando 1 vez la roca que representaba al Adán incapaz de dar agua y haciendo salir agua de ella. La roca, después del primer golpe de Moisés para sacar agua, simbolizaba a Jesús, que vendría y daría de beber el agua de vida a todos los seres humanos caídos. El acto de Moisés de golpear la roca por 2ª vez llegó a ser el acto que representaba la posibilidad de golpear a Jesús, que vendría como la roca restaurada y daría de beber del agua de la vida a toda la humanidad. De este modo, la falta de fe de los israelitas y la acción de Moisés golpeando airado 2 veces la roca estableció una condición que permitía a Satanás atacar directamente a Jesús, la roca en substancia, siempre y cuando los israelitas cayesen en la infidelidad en el tiempo de la venida de Jesús. Por eso el acto de Moisés fue una falla. Según el pasaje, la roca era Cristo, 1 Corintios 10:4, la roca simboliza a Jesús y al mismo tiempo constituye la raíz, origen de las tablas de piedra. Por consiguiente, también simboliza a Dios, que es la raíz, el origen de Jesús, las tablas de piedra sustanciales. El acto externo de Moisés de haber golpeado la roca 2 veces fue un acto de Satanás, pero en la realidad interna, los israelitas se les dio de beber del manantial de agua que brotó de la roca. Por ello, los israelitas externos que habían salido de Egipto no pudieron entrar en Canaán, como Dios les prometió, a excepción de los
a excepción de Josué y Caleb. Moisés también murió a la edad de 120 años, a la vista de la tierra de la esperanza y el deseo. Deuteronomio 34, 4 al 5. En lugar de Moisés, Josué entró en Canaán, conduciendo a los israelitas internos que habían nacido en el curso del desierto, en donde habían bebido del agua de la roca, y exaltando el tabernáculo. Aunque el acto externo de infidelidad de Moisés tuvo como resultado la invasión externa a la segunda roca por Satanás, el agua brotó de la roca internamente para que bebiese el pueblo, y debido a la base interna del corazón incambiable de Moisés y la fe y lealtad de Josué. Debido a los 2 golpes que Moisés dio a la roca externamente, encolerizado por la infidelidad de los israelitas, fue invadida su carne por Satanás y murió en el desierto, pero internamente pudo sacar agua de la roca y dar de beber al pueblo por su corazón incambiable. Esto le posibilitó entrar espiritualmente en Canaán. Cuando los israelitas se arrepintieron, Dios hizo construir a Moisés una serpiente de bronce y ponerla en un mástil, para que si una serpiente mordía a alguno, pudiesen mirar la serpiente de bronce y ser salvados. Números 21:9. Cuando Moisés golpeó la roca 2 veces, Dios predijo que no podría entrar en la tierra de Canaán. Números 20:12. Entonces Moisés oró a Dios que le dejase entrar en Canaán. Deuteronomios 3:25. Pero finalmente murió con la tierra prometida ante sus ojos. Después de su muerte fue enterrado en un valle de la tierra de Moab, pero hasta el presente ninguna persona conoce el lugar de su tumba. Deuteronomios 34:6. Ok, vamos a hacer un resumen, ¿verdad?, de lo que hemos analizado hasta ahora. Entonces, ya vimos que el primer curso fracasó, ¿verdad?, con la providencia centrada a nivel nacional, centrada en Moisés. El segundo curso también, e inicia un tercer curso. El tercer curso, entonces, vemos aquí, ¿verdad?, cómo ellos iban caminando, y aquí ellos se corta este curso y quedan 40 años en el desierto. Entonces, al finalizar los 40 años, ya vimos que esos 40 años para Moisés significó el establecimiento del fundamento de fe, exitosamente. O sea, esta unidad de Moisés con el corazón de Dios durante esos 40 años lo coloca a él otra vez como la figura central, ¿de acuerdo? Okay. Los israelitas tienen que unirse en corazón con Moisés. Ellos regresan, ¿verdad?, a Cades e inician el tercer curso. Ahora, la providencia para la partida, o sea, la providencia para iniciar ese tercer curso era que ellos pudieran beber el agua de la roca. Entonces el pueblo está pidiendo agua, pero está quejándose. Cuando están reclamando otra vez. Entonces aquí Moisés es el que se enoja. Y Dios le había dicho, golpea la roca para dar agua al pueblo. Y él tenía que golpearla una vez. La roca, igual que en Refidín, iba a brotar agua de la roca y ellos iban a tomar. Pero Moisés, como está enojado, golpea la roca 2 veces. O sea, la explicación que se da es que cuando golpea la roca la primera vez, está golpeando al Adán que no tiene vida, ¿cierto? Pero una vez que la golpea, brota el agua, ya es el Adán con vida, ¿de acuerdo? Entonces sí está simbolizando que él está golpeando a Jesús. Eso significa una condición simbólica para que posteriormente Satanás golpee a Jesús, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué le dice Dios a Moisés? Que no va a poder entrar a la tierra prometida, ¿de acuerdo? Pero hay algo muy interesante acá. Externamente, Moisés falla. O sea, el acto de Moisés de golpear la roca 2 veces es un acto externo. Pero su corazón, su motivación sigue conectada con Dios. O sea, él de corazón confía en Dios. ¿De acuerdo? Entonces, sobre ese fundamento de corazón de Moisés, ¿verdad?, entonces Dios puede elegir a Josué posteriormente para que ocupe su lugar y pueda continuar la providencia sobre ese fundamento de corazón que lo va a heredar a Josué. ¿De acuerdo? Entonces, a pesar de que su cuerpo externamente, o sea, su acto de golpear la roca, su cuerpo es invadido por Satanás. Y dice que hasta ahora no se conoce dónde Moisés fue enterrado. Pero su corazón siguió unido y conectado con Dios, y por eso Dios puede seguir
trabajando con el pueblo de Israel. ¿Se entiende? Entonces, se logra el fundamento de fe exitosamente, centrado en Moisés, pero no se logra el fundamento de sustancia. O sea, los israelitas no llegaron nunca a unirse con Moisés. Por eso es que Dios escoge a Josué para tratar de lograr el fundamento de sustancia. Entonces, cuando uno piensa en Moisés, ¿verdad?, en toda la lucha que él dio para lograrlo, realmente da pena, ¿verdad?, que él no pueda seguir guiando a los israelitas hacia Canaán. Pero bueno, la providencia de la restauración es así. ¿Y por qué es tan estricta con respecto a Moisés? Porque es la figura central. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer una pausa, ¿verdad?, para seguir analizando posteriormente entonces el fundamento de sustancia, pero ya vamos a ver que aparece una segunda figura central. Entonces, tenía que haber existido una sola, Moisés. Aparece Josué. Eso va a establecer una condición para que hayan dos figuras centrales a nivel mundial. Por eso es que Cristo viene en su primera llegada. Los israelitas esperan la fe, Cristo es crucificado y tienen que entonces anunciar su segunda llegada. ¿De acuerdo? Sí.